Vaya pa gente, la última vez nosotros hicimos un video así, empezamos saludando y confundimos un poco porque los paraguayos y los argentinos saludan diferentes entre hombres. Recibimos bastantes comentarios lindos de los haters, pero está bien, esta vez estamos grabando desde la cama de Dustin, entonces vamos a ver qué pasa. A ver lo que va a pasar. Otra forma de expresar ¿qué? Es más con voz alta. Eso me confundió mucho escuchando este sonido siempre. Telling you, I said hand. You didn't like that hand. Now everybody wanna say hand. Yo como, ¿por qué me responden así? Preguntabas algo directamente y cuando ellos querían decir sí, decían Sí, puedes escuchar entre y en la misma conversación. Y después vas a tomar tu tereré y vas a decir o hetereí. Entonces, hetereí, Y Dustin, ¿te gusta el tereré? Me encanta. Especialmente acá en Paraguay hace calor. Un calor es hetereí, ¿cierto? Es mejor que mate. No. Es una combinación muy extraña acá, pero ya me acostumbré y me encanta decir BT didn't like hand. Told me to stop yelling hand. Hey Chad, ¿qué te pasa? No, mi mamá me pegó todito, mamá. No puedo ser serio con él. ¿Sabes cómo me puedes preguntarlo más de forma paraguaya? ¿Cómo? ¿Qué pico te pasó? ¿Qué pico? Pico es ¿Qué como... pico te pasa? Hay muchas palabras que realmente no tienen sentido, pero agregan a las frases. Pico, co... Yo co te dije luego. ¿Qué significa co? Yo no tengo ni idea. Pico... Si Pico, ustedes saben... cuando yo escucho pico es como, me pico. Claro, claro. Pero no sé, ellos usan eso en... Pásame nada. Pasame na. Pásame nada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Con que pasame ya? Es como, sí, ahora, por favor. Na es como, por favor. Cada paraguayo agrega na al final de los verbos imperativos. Tipo, dale. Y las chicas lo dicen más con amor, como, dale na. Dale na. Dale na. Dale na. Dale na. Mira na. Mira na un poco. Eso me hace acordar de porfis. Sí, es algo así. Y si alguien está con la guampa por mucho tiempo, ustedes en Argentina dicen como, pasa el micrófono, por favor. Sí, no es un micrófono, pasalo. Pásame na. Pasame na. No tiene mucho sentido aparte de, es como cute. Por ejemplo, si ves dos niños jugando en la calle, un niño da un beso a una niña, es como chulina. O maena. Eso significa, qué tierno, qué hermoso. Es chulina. 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 Maena. Maena. Chulina. Chulina. Mi novia dice na después de todo porque es lo más paraguayo que hay. Entonces yo estoy empezando a decir na siempre. Por ejemplo, no sé si algunos visten el video donde yo estaba gritando al tortuga en Samber. Girana un poco, girana. Girana. Y por fin la tortuga me giró y yo estaba muy súper feliz. Y otra cosa es un poco. Más que solo decir na al final de un verbo imperativo, los paraguayos agregan un poco. Si quieres decir, mira ese auto. Mira un poco ese auto en la distancia. Pero también tipo en una conversación con una señora que está hablando sin parar de sus hijos. La otra señora que realmente no importa lo que está diciendo esa señora sobre sus hijos por 15 minutos va a decir, mira un poco. Así mi hijo está trabajando en Buenos Aires. En este banco, esto, aquello. Y la otra señora siempre va a decir, mira un poco. Es como en Buenos Aires cuando dicen, mira vos. Mira vos, sí. Mira vos, como que me contás una historia de que recién subiste a otra posición en tu trabajo, no sé qué. Y yo te digo, mira vos. En el mismo sentido, sí. Ok. Mira vos. Mirala un poco. Mirala un poco. Y puedes agregar ese un poco en secuencia después del verbo imperativo. Na un poco. Mira na un poco. Dale na un poco. Gira na un poco. Vení na un poco. No más. Tipo, en vez de decir
venina, pueden decir, vení nomás ya. Es como más rápido. Como, Vení nomás ya. apúrate. Ah, ok. Cuando están usando nomás, puede ser que alguien está haciendo un trabajo, pero es tan tarde o el trabajo no es tan bueno. Solo van a decir, así nomás. No importa si es bueno o no, o sea, así nomás. Como hacelo y no importa. Lo vamos a lograr. Sí, la guampa está con hierba vieja, hierba lavada. Así nomás, no me importa. Si tiene hielo, agua fría, así nomás. Para. Así nomás. ¿Querés? Me parece que está un poco lavado. Así nomás. Por ejemplo, si estás hablando con alguien sobre un trabajo, siempre van a cerrar con avísame nomás cualquier cosa. Y casi siempre nunca te avisan nada. Casi nunca. Avísame nomás cualquier cosa. Casi nunca contestan y nunca responden. Pero así es. Es así nomás. Es así nomás. Es así nomás. Qué rico el tereré. Es buenísimo para el verano. Mate. Yo no sé. Entonces, yaumina la tereré. Yaumina significa vamos a tomar o salud. Ya sabes eso, creo. Sí. Eso probablemente es la primera palabra que vas a aprender acá en Paraguay, aparte de Rohaihu, lo más básico. Tiene que salir de Paraguay aprendiendo un poco más que Rohaihu y yaumina. Entonces, seguimos. Wow, es como de la nada. Dustin, ¿por qué wow estás con gafas? Es lo que quise nomás. ¿Así wow? O si sos una chica y estás hablando de tu amiga que wow está con su ex de nuevo, ¿por qué wow ella se movió con Brian de la nada? Es como decir, ¿por qué carajo? O por qué. Sí, más o menos. Pero Depende de qué guau es una grosería. No es una grosería, pero es ¿Qué guau? ¿por qué de la nada? Ah, ok. Por- ¿Qué guau? Ok. Sí. Entendido. ¿Por qué wow me peso más que 104 kilos? Es lo mismo que en Argentina, siempre agregan Rey. para emphasize, como enfatizar. Claro, como en Argentina te dicen, ¿te animás a ir a esta fiesta esta noche? Re. Luego, boluda. Luego, es como nuestro amigo Ali. ¿Por qué luego se fue a Argentina cuando fuimos a Summer un sábado? Él se fue a Buenos Aires para caminar en círculos en el cementerio de Recoleta solo. Y nosotros fuimos a Summer donde había, ¿cuántos? 3,000 solteras. Más o menos. Medio idiota. Atardeceres. Re luego. Re luego. Yoko le dije luego, Enya, calma, Ali, tiene que quedar acá en Paraguay porque vas a venir 3 días y ir a Buenos Aires, donde todos están de vacaciones. No tenía sentido. Ay, Ali. Pobrecito. Vamos a poner subtítulos para él, para que puede tener más regrets. ¿Cómo se dice regrets en español? Me sentí. I don't remember. Es un yankee, recuerden. Me arrepiento. Ah, sí. Seguramente ya está arrepintiendo mucho. O en inglés, Ali, you f***ed up, man. You fucked We'll up. do a bleep. Bueno, como decimos en los Estados Unidos, un buck es como $1. ¿Cómo dicen en Argentina? Un mango. Un mango. ¿Por qué un mango? No tengo idea. Pero no es tan tropical. No hay mangos. No entiendo. No tiene sentido. Es más para Colombia. Claro. República Dominicana, ok. Ok, pero acá en Paraguay agregan I al final. Es como un cuiricoche puede decirte, dame un mil nomás. Algo así. Mil guaraníes es casi nada. I en guaraní significa, es como cito, like como Chadcito. Acá soy Chad I. Y vos sos Dustin I. Y en el barrio hay Brian I y Cristian I. Pero son mis amigos. Somos más de la calle, es cierto. Nosotros somos Obvio, muy- no nos ves así. de No la somos calle. chetos, no somos chetos para nada. Me llamo Dustin E. Dustin I y Chad I. Chad I. Y mi novia es Leti I. Letty E. Wow, that's hilarious. Yo creo que aprendimos bastante hoy. Me encanta, me encanta. Ya pasando una semana acá, me estoy enamorando de este país, así que me copa. Bueno, ha sido un placer. Él es Posadas, yo soy Encarnación. Este es el puente. Yaula Terere.
Te amamos Paraguay, te amamos Argentina. Estamos unidos. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.